¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva cápsula de Round Studio. Hoy vamos a ver algo que no se ve habitualmente, que no se le da tanta importancia, pero que marca la diferencia en los boxeadores de alto nivel, ¿sí? Aquellos boxeadores que decís, bueno, ¿cómo hacen para ganar? Y nos vamos a referir inicialmente a una analogía que nos permite comprender esta situación del por qué no se le da la importancia que se le tiene que dar. Esta analogía es de un avión que regresa o varios aviones que regresan de la batalla, en donde los aviones que regresaban se veía estadísticamente con estas averías, estos agujeros de impactos que tenían en la punta de las alas, en el centro del avión y en las colas. Y entonces lo que hacían los ingenieros de ese entonces para reforzar estas zonas donde al parecer le generaban más impacto a los aviones, era reforzar esas zonas desde la parte de abajo. El asunto es que esto que se veía, las evidencias que tenían los ingenieros, era algo falso, porque en realidad los aviones que regresaban eran porque podían regresar debido a que en esas zonas donde recibían impacto no eran fundamentales para el retorno. Es decir, los impactos que pegaban en la cabina del piloto, los impactos que pegaban en los motores o entre la cola y las alas, hacían que el avión se fraccionara, que muriera el piloto o que no tuviese forma de regresar por no tener motores. Entonces, en realidad lo que había que reforzar era la zona de abajo de estas zonas que se veían sin impacto aquí. Eso había hecho que pudiera regresar el piloto. Aquí pasa algo parecido en el boxeo. En el boxeo, aquello que no se ve de repente es lo más importante. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo al tema de lo que te permite inclinar la balanza hacia tu lado. Nosotros en el boxeo tenemos dos posibilidades de inclinar la balanza hacia nuestro lado. Una es impactar al rival, lo cual va a llevar nuestra balanza hacia nuestro lado, pero los impactos que recibamos van a inclinar la balanza hacia el lado del adversario. En una de las convenciones mundial del Consejo Mundial de Boxeo, en las digamos, capacitaciones sobre jueces, se mostraba una metodología de cómo llevar un punteo, una puntuación en el round, y se les ofrecía una tarjeta de color roja y azul, una de cada lado, para representar a la esquina azul y la esquina roja. Y se les proponía que los jueces con su pluma tuviesen la pluma en el medio cuando empieza el round, y si ven un golpe la corriesen un espacio a la derecha, otro golpe, otro espacio a la derecha, si hay un golpe de la otra esquina la corrieran a la izquierda, y así con el paso del round, donde terminase la pluma o el lápiz es la esquina ganadora. Estas son las capacitaciones que da el Consejo Mundial de Boxeo a sus jueces, y es algo que nosotros debemos saber como entrenadores porque algunos estarán jueceando de esta manera, y entonces aquí podemos entender que no solo cuentan los golpes que conectamos, sino los golpes que nos conectan. Entonces, lo que de repente se vuelve crucial es esto que vemos aquí, que la importancia de lo invisible termina dando el resultado de la pelea a veces. Y esto invisible es la defensa, porque no es un golpe que entró, al contrario, es una buena defensa porque no ingresó ese golpe. Entonces vamos a hablar de defensa. Cuando hablamos de defensa podemos hablar de defensa con las manos, como son estas barridas que vemos aquí. ¿Sí? Es un desvío del golpe, el bloqueo también, y que uno ve en estos boxeadores de alto nivel que no solo bloquean por tener una guardia bien armada, sino que al mismo tiempo lo complementan con un pasito atrás, cintura atrás, que siempre tienen una ventana para observar bien a su rival, y que esto les permite anticipar los golpes del rival, ¿sí? Con un muy buen entrenamiento visual. Esto nos permitiría a nosotros poder bloquear y evitar golpes de nuestro rival, e inclusive desde ahí poder contragolpear. Otra forma de evitar golpes es con el bending, ¿sí? Este esquive con desplazamiento de cintura, ¿sí? este quiebre de cintura, que es muy efectivo, pero bueno, que hay que practicarlo bien. O si no, directamente salir unos centímetros del golpe, y esto se puede hacer con una cintura hacia atrás.
Entonces el trabajo de brazos ya lo vimos, que también puede ser parada inclusive, y el trabajo de cintura puede ser bending, cintura hacia atrás, y algunas otras que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero estos trabajos se deben entrenar en el gimnasio, porque así como se entrenan los golpes, se debe entrenar la defensa, ¿ok? Esta capacidad de salir del golpe. El quiebre de cintura, la flexión de tronco, funciona muy bien para los golpes cruzados, aunque es un riesgo que te pueden fintear y conectar un uppercut. Y la cintura semicircular también es muy efectiva porque no da un parámetro fijo de la dirección del movimiento, debido a que es un movimiento en varias direcciones, ¿no? Una semicircular. Así que estas defensas hay que trabajarlas. Otro recurso importante es el clinch, que de repente complica el ataque del rival y es una buena defensa, un buen recurso. O las inclinaciones laterales tanto hacia afuera como hacia adentro. Hacia afuera te da una salida de la línea y hacia adentro uno se puede meter en la parte de abajo del boxeador y atacar desde ahí con golpes ascendentes, por ejemplo, ¿no? Los pasos atrás, también ahora ya nos fuimos a las piernas, el pasito atrás, siempre midiendo esta distancia de combate, de dejar que el otro pase de largo y quedar puesto para un contragolpe. O inclusive si el rival es muy frontal, podemos hacer giros, pivots o inclusive estos pasos laterales que vamos a ver aquí que hace Magsayo, ¿sí? Los pasos laterales son importantes para aquellos boxeadores que van muy frontal. Son buenas formas de defender y al mismo tiempo de colocarnos en una línea diferente para atacar desde ahí. Todo esto debemos incorporarlo al entrenamiento diario del boxeo. Debemos entrenar la defensa. Muchos se enfocan solamente en el ataque cuando el resultado de la tarjeta le va a marcar esto. Ahora, desde ahí nosotros podemos contragolpear, entonces armamos la defensa y acoplamos el contragolpe. Puede ser bloqueo y contragolpe, ¿sí? Como vemos aquí, puede ser barrida y contragolpe, puede ser parada y contragolpe, entonces ahí tenemos las tres defensas con los brazos. Con cintura lo mismo, podemos hacer cintura atrás y contragolpe, cintura diagonal y contragolpe, cintura semicircular y contragolpe, o con las piernas paso atrás y contragolpe, paso lateral y vuelvo con counter, y de esta manera vamos perfeccionando el proceso de defensa acoplado a un contragolpe. Entonces esto hay que entrenarlo en el gimnasio porque es lo que marca la diferencia entre los boxeadores de buen nivel y los de altísimo nivel, como vemos aquí en estos videos, ¿no? Entonces recuerde que la puntuación es el resultado de los golpes conectados y los golpes que no me conectaron, y round tras round podemos ganar el combate. Así que no se olviden que la importancia de aquello que parece no estar, de aquello que parece no haber funcionado, es la defensa, ¿sí? El adversario puede haber conectado 10 golpes, pero quizás 20 golpes no conectó. Y esos golpes no es que no los conectó porque sí, no los conectó porque los defendimos. Entonces la eficiencia de hacer fallar al rival es algo muy importante en el boxeo. Entonces los invito a que puedan ustedes trabajar sobre esta idea, ¿sí? La idea de defender los golpes, y desde ahí armar los contragolpes, porque eso va a darle un plus y va a poder llevar a su boxeador a otro nivel de rendimiento. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente entrada.